Buenas noches. Esperaremos unos minutitos para... empezaremos la clase. Me confirman, por favor, si pueden escucharme, si pueden visualizar la pantalla. Se le puede escuchar, Inge. Gracias. Hola, 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 hola. En la anterior clase nos quedamos ya en la orientación del tema, que prácticamente ver la tipología de las redes subterráneas, ¿no? Las configuraciones más usuales que se presentan en líneas de alta tensión son líneas subterráneas integradas a una red de línea aérea, que decir que prácticamente por necesidades, hablemos de la misma topología de la ciudad y requerimientos, se integran, se hacen interconexiones de subestaciones mediante líneas subterráneas o incluso se puede realizar solo algunos tramos, parte de la línea aérea, por una necesidad, un tramo puede ser subterráneo y posteriormente salir a la
línea aérea y, bueno, tener la debida conexión. Eh, las tipologías de estas redes subterráneas son línea subterránea en sifón. Esta se denomina sifón a un tramo subterráneo entre dos líneas aéreas de alta tensión. Es una solución utilizada para poder atravesar una zona en que no es posible efectuar apoyos, ya sea por una zona urbana o porque la geografía no lo permite. Otra es la entrada a una subestación. Esta subestación se realiza especialmente si está atrás de PIS. Estas subestaciones son blindadas con aislamiento en gas SF6, o cuando al haber muchas líneas de entrada se realiza una transición aérea subterránea con el objetivo de reducir el tamaño. También tenemos lo que es subestación central. Este es para el caso de una central hidráulica en cavernas, es necesario para la salida hasta enlazar con la subestación que realice con... Después vemos lo que son las diferentes categorías de las redes. Estas se categorizan en función de la duración que pueda tener una falla a tierra y por lo tanto las sobretensiones que producen las fases. Estas redes se clasifican en tres. Tenemos la categoría A, B y C. La categoría A habla de defectos que se eliminan tan rápido como sea posible y en cualquier caso antes de un minuto. Tenemos la categoría B que responde a aquellas redes que pueden mantener una falla, un defecto a tierra durante un tiempo limitado. Hablamos de una hora. Y la categoría C corresponde a redes que no está categorizada como ninguna de las otras, con lo que aplica cuando las fallas de tierra van a durar, bueno, largos periodos de tiempo. Acá tenemos donde tenemos una tabla en la que podemos ver la extensión nominal de la red y características, ¿no? de la misma, cómo pueden irse trabajando, ¿no? Tenemos Q0, es la tensión eficaz de diseño entre el conductor y la pantalla del cable. U es la tensión de diseño entre dos conductores. Y U sub P es el valor, la tensión cresta de impulso al rayo entre el conductor y la pantalla del cable. Entonces, dependiendo la tensión de la red, vamos a ver cómo va variando los otros parámetros, ¿no? Incluso tenemos cómo podemos ir clasificando la categoría y finalmente con determinar o bueno, también tener eh, lo que es la tensión eficaz entre el conductor de la pantalla del cable y la tensión cresta del impulso al rayo. Aquí tenemos algunos tipos de instalaciones que tienen. De los cables subterráneos pueden realizarse directamente enterrados en tierra, obviamente debidamente preparado y asentado, y de igual manera colocados en canalización o entubados inclusive, ¿no? En estos aspectos es necesariamente siempre colocar los debidos señalizadores y protectores por cualquier problema que podría presentarse. Acá tenemos cables instalados ya en galerías o inclusive en canales, ¿no? Donde tenemos cómo están los cables de alta tensión situados. Acá tenemos en canales y acá tenemos en galerías, para lo cual se tiene el espacio suficiente. Tenemos otro ejemplo que ya son cables de alta tensión sobre bandejas, similares a alguna vez instalaciones de media tensión sobre bandejas en ingresos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de cables submarinos, donde se puede ver, bueno, prácticamente se entendería que el cable todavía tiene mucho más
es de mayor dedicación en la misma construcción y fabricación para que este pueda construirse. Son este tema ya lo tienen colgado en la plataforma de Classroom. Ahora vamos a pasar al segundo tema. Vamos a cuarto. Segundo tema, como vimos en la presentación, habla de vamos a ver lo que son los eléctricos, los cuales tienen cierta semejanza con lo que vimos en las líneas de distribución, con la diferencia de que al hablar ya de altas distancias, tensiones más elevadas, eh, ya se tiene que tomar en cuenta los parámetros que despreciábamos en lo que era líneas de distribución. Importante en todo esto es también determinar las áreas de tensión, la potencia requerida que se va a ir transmitiendo. Entonces, este segundo tema, vamos a ver lo que son cálculos eléctricos, vamos a ver las expresiones o fórmulas necesarias para calcular los parámetros requeridos para hacer el cálculo eléctrico. En esto vamos a hacer una práctica de clase y también como es un tema importante, vamos a dejar una práctica que la tienen que realizar. Les vamos a dejar, bueno, ya la tienen colgada en la plataforma también el ejercicio del mismo tema, para que lo puedan entregar hasta la siguiente semana. No es complicado, ahora se van a dar cuenta al respecto de esto, ¿ya? Para el cálculo de los parámetros eléctricos es necesario determinar los 4 parámetros característicos de las líneas. Estos están distribuidos a lo largo de la longitud. Los parámetros son la resistencia en serie, la resistencia inductiva o inductancia. Después tenemos lo que es la capacitancia o susceptancia capacitiva. Y finalmente la conductancia. La resistencia, como conocen, es la capacidad que tiene un conductor para oponerse al paso de la corriente eléctrica. La unidad es el Ohm, en honor al físico alemán George Simon Ohm. La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. Una corriente que fluye a través de un cable tiene un campo magnético alrededor. Este flujo magnético depende de la corriente y cuando esta corriente varía, evidentemente también el flujo magnético va a variar. Entonces, tenemos que cuando hay una variación del flujo magnético, se va a desarrollar un campo magnético a través del conductor. Esto según lo establece la ley de Faraday. Entonces, la reactancia inductiva es la variación del flujo a través del voltaje inducido en el conductor. Su valor depende de la longitud de la línea, la frecuencia y la misma inductancia. La capacitancia refleja la influencia del campo eléctrico que actúa en la línea, la diferencia de potencial entre los conductores. Igualmente, el sol influye en este valor debido a que frecuencia modifica el campo eléctrico de la línea. La conductancia en paralelo, debido a que el aislamiento de la línea no es infinito, se producirán pequeñas corrientes de fuerzas a través de los aisladores y al medio ambiente. La conductancia varía mucho por la humedad del ambiente, también la cantidad de aisladores, número de apoyos y el estado de la superficie del mismo conductor. Ahora vamos a ver lo que son las expresiones mediante las cuales se realiza el cálculo.
Normalmente tenemos que la resistencia se obtiene de los catálogos de los fabricantes de de los cables, ¿no? Pero todos estos cables o conductores están eh, dados normalmente siempre a los 20 grados. Entonces tenemos la resistencia del conductor o el cable a los 20 grados Celsius. Entonces este valor hay que corregirlo a la temperatura del servicio de la línea en la cual vamos a analizar. Usualmente vamos a trabajar con los 85 grados. Entonces esta expresión considera prácticamente eh, una corrección de la resistencia que tenemos eh, multiplicado por, el, por la variación de la temperatura y una constante del aluminio y el cobre, que las tenemos acá ya definidas para poder realizar el cálculo. Otra influencia que se tiene sobre la resistencia es el fenómeno conocido como efecto Skin o efecto pelicular, efecto Kelvin. Esto produce diferencias entre la densidad de corriente en distintas zonas de la sección del conductor, haciendo que la corriente se concentre en la periferia. Este efecto produce un aumento en la resistencia efectiva en corriente alterna en comparación con la resistencia en corriente continua. Este efecto para líneas eléctricas podría ser un tanto despreciable, ¿no? La fórmula de la resistencia de corriente alterna a partir de la resistencia de corriente continua es la que podemos visualizar, la cual es la multiplicación de la resistencia que tenemos en corriente continua por una expresión que considera la frecuencia, el diámetro exterior y el diámetro exterior del conductor. ¿Qué es lo que dice esto? Cuando tenemos una corriente alterna, prácticamente se puede decir que esta fluye por la parte periferia o externa del cable, en cambio, en corriente continua ocupa todo el flujo. Acá tengo un pequeño video, a ver si lo podemos visualizar. Y le explico el fenómeno. Me confirma si lo pueden.
Les voy a pasar el link de todas maneras del video para que lo puedan visualizarlo. Pero prácticamente este pequeño video explica en mayor detalle lo que es este skin que se tiene en los motores. Ahora pasamos al otro parámetro que es la reactancia inductiva. La reactancia y la circulación de corriente a través de los conductores de una línea eléctrica producirá una fuerza electromotriz inducida por la propia variación del conductor. Esto lleva a la conducción. Y otra debido a la variación de corriente de conductores próximos. Esto sería una inducción mutua. Ahora sí pueden visualizar. Gracias. Entonces la expresión que se tiene en esto es que la reactancia inductiva en una línea de corriente alterna se obtiene por la fórmula de W por la inductancia en sí. Este LA representa el coeficiente de inducción aparente de la línea y W y omega representa la pulsación de la red eléctrica en radianes por segundo. Para determinar la inductancia en línea se debe considerar los diferentes componentes. La inductancia interna y la inductancia del conductor debido a un externo. La inductancia interna prácticamente se rige bajo esta expresión. Es un medio de 10 a la menos 4, mientras que la inductancia por el flujo externo tenemos que es 2 por 10 a la menos 4 por el logaritmo natural de la distancia, la longitud del conductor de radio R y un punto situado a una distancia D entre los diferentes externos. Ahora vamos a ver a mayor detalle de cómo se determina esta distancia D y también cómo, cuando corresponde, cómo vaya a ser la misma construcción de la línea para determinar la distancia R también. Si se tiene en cuenta el flujo interno del conductor indicado anteriormente y la distancia global creada por el conductor se determinará por esta expresión 2 por 10 a la menos 4 por el logaritmo natural de D sobre R', donde R' tiene
expresión que es igual a radio multiplicado por E a la menos un cuarto, ¿no? Donde R' se denomina el radio eléctrico modificado. Ahora, teniendo en cuenta las diferentes disposiciones de las líneas de transmisión de transporte, vamos a detallar el cálculo de la distancia geométrica y el radio equivalente, que son necesarios para poder completar tanto para inductancia como para capacitancia sus valores respectivos. La distancia media geométrica es un valor expresado de longitud. Puede estar en metros como en milímetros, que nos sirve para los respectivos cálculos de los parámetros de la línea. Y también para el cálculo de pérdidas por efecto Corona. También tenemos lo que es el cálculo del radio equivalente. Es igual a un valor que se mide, es un valor de longitud que se puede medir en metros o milímetros y sirve para el cálculo de parámetros eléctricos y el cálculo para el efecto Corona. Ahora, en la actualidad tenemos que los diferentes proyectos de transporte, transmisión, pueden ser realizados dependiendo el requerimiento también de potencia, todo esto. Se realiza con un conductor por fase, 2 conductores por fase, 3 conductores por fase, o inclusive hasta 4 conductores por fase. Acá tenemos ya unos ejemplos y cómo se determina la media geométrica cuando tenemos una disposición similar a esta, donde tenemos 3 conductores por fase, una configuración estrella, la llevamos a triángulo, donde la distancia media geométrica va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por A por B por C, que son las distancias entre los datos. Cuando tenemos una configuración horizontal similar a la que se puede ver acá, la distancia media geométrica va a variar de acuerdo a la siguiente. Para líneas bifásicas tenemos una expresión más sencilla. Ahora esto es una expresión para una línea doble terna, donde tenemos por un lado RST y R'S', ¿no? Doble terna, la cual se calcula por la expresión siguiente: raíz cúbica de dr, ds y dt, donde dr, ds y dt están determinados por las distancias, distancia rs, que sería esta distancia multiplicado por la distancia rt, multiplicada por la distancia de rt', rs', dividido entre rr', ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace referencia a esto es que tenemos que determinar calcular la distancia media geométrica respecto a cada punto, ¿no? Punto de las fases que estamos determinando. El radio equivalente, su fórmula general, es igual a la raíz n multiplicado por n por r, que es el radio del conductor, por la distancia entre conductores y elevado a la n-1. El radio equivalente para un conductor por fase es la siguiente, sería igual al radio nada más. Ya para un radio equivalente con 2 conductores por fase, tuviéramos esta expresión, que sería la raíz cuadrada del radio por la distancia entre conductores. Para 3 conductores por fase, que ya tienen esta configuración, tuviéramos la expresión siguiente, que es el radio cúbico por el radio por la distancia entre los conductores elevado al cuadrado. Posteriormente tenemos lo que es el radio equivalente cuando tenemos 4 conductores. De esa manera
Aquí ya podemos tener una nueva expresión, que es la raíz cuadrada por r por d al cuadrado, esto elevado por el radio cúbico, ¿no? Entonces, un poco para adentrarnos, eh, eh, tener clara esta figura de determinar estas distancias es importante porque a partir de ellas vamos a determinar tanto la inductancia como la capacitancia, por lo cual se ha planteado un pequeño ejercicio para que lo puedan resolver. No es complicado, evidentemente son algunas fórmulas que tienen que ir trabajando, que no son difíciles. Tenemos una configuración similar a esta en el ejercicio. Práctica en clase se tiene una línea trifásica de doble circuito de dos conductores por fase, que quiere decir que en cada fase tenemos dos conductores. Estos están con apoyos de celosía. Lo que se les pide es calcular la distancia media geométrica y el radio equivalente. Considera una distancia de 2 veces el diámetro total del conductor de separación entre conductores. Entonces aquí tenemos las características del cable y también acá tenemos las características de distancias que las pueden ir viendo acá eh, en este armado que tenemos o en este esquema de la línea de transmisión. Entonces, bueno, nos daremos unos, a ver, son las 19:35. Nos daremos unos 15 minutos para que lo puedan resolver. Eh, de hecho, tienen la presentación esta, la tienen ya en la plataforma de Classroom para que puedan ver ahí las fórmulas y la puedan trabajar. Nos daremos 15 a 20 minutos como máximo y ahí compartimos los. ¿Ok? ¿En alguna consulta? Pues también. La comparto por WhatsApp en este momento. Entonces, ya está colgada en el grupo de WhatsApp la presentación.
¿Cómo les fue? ¿Pudieron completar el ejercicio? Aló, buenas noches. Eh, ¿Qué? Buenas noches. Proceso. Y a ver, esperaremos un cachito más para que
Inge, una consulta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos bastante tiempo con el ejercicio. Inge, una consulta. Luis Nelson, no te escucho, la verdad. No sé si me pueden escribir el mensaje. Hola, hola, ¿me escuchan? Aló, Inge. Ok, yo no los puedes. Eh, ¿Cuánto les salió el ejercicio? Ahí en el chat se me lo pueden escribir, por favor. ¿Ninguno tiene ya resuelto? Nelson. Este es mi 46. Juan José. Gracias, Amén. Gracias, Nelson. Juan José, ¿tú pudiste calcular algo?
Hola, hola Inge. Mm. Gracias. Sí, yo no los puedo escuchar. Voy a revisar, debe ser un tema de configuración. No. Ahora sí ya los puedo escuchar, creo. Hola Inge. Hola Nelson, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿no? Mm. Sí, sí, Inge, nos escuchas, creo ahora. Sí, sí, se escucha bien. Les voy a compartir, bueno, el ejercicio. Es que ahí me sale un tanto diferente, pero a ver, veremos cómo lo hago. Yo la verdad, para hacerlo un poco más sencillo, lo hago en Excel directamente. La fórmula que tienen que utilizar para el radio equivalente es la raíz cuadrada de R por D. Entonces el diámetro lo tienen y el radio también. Diré la distancia entre los dos conductores. De esa manera sería, el diámetro sería dos veces la distancia entre conductores sería dos veces el diámetro. El radio del conductor sería bueno, el diámetro entre dos. Y de esa manera podemos hallar el radio equivalente que saldría 17.5. Creo que Nelson calculó 12.37, ¿no? No sé. Yo ahí Inge puse mal, puse en la D mayúscula dentro de la ecuación, puse como el diámetro y no lo que es la distancia, que es dos veces el diámetro. Me confundí con eso. Con ese datito, ¿no? Claro, luego, eso nomás me confundí. Ya, ok. Después, para hallar el diámetro, la distancia media geométrica, utilizamos esta expresión, que es la de raíz cúbica de la de dr, ds y dt, ¿no? Donde dr, ds y dt es la raíz cuadrada de las distancias entre las diferentes fases, dividido entre la distancia entre las fases contiguas, diremos, ¿no? Entonces, para eso prácticamente se utiliza pura geometría nada más. Entonces, este archivito Excel se los voy a pasar para que comprueben, tal vez algo similar, algo que hemos hecho similar y bueno, de esa manera lo que hice es determinar las diferentes distancias que te piden. Para DR nos piden RS, RT, RT', RC' y RR'. Para DS nos piden la distancia entre SR, ST, ST', SR' y SS'. Y finalmente para DT, igualmente determinamos las distancias de TS, TR, TR', TS' y T con T'. Y ya teniendo
Ya teniendo cada distancia determinada, la reemplazamos en la ecuación. Bueno, en la fórmula para determinar dr, ds, dt, las cuales están acá, que es prácticamente la raíz de la multiplicación de todas las distancias dividido entre la distancia de la misma interfaces. Y lo mismo para ds, mismo para dt. Y finalmente sacamos la raíz cúbica utilizado para esto, esta expresión potencia de 1/3, ¿no? Para sacar finalmente la raíz cúbica de dr, ds, dt y me da una distancia media geométrica de 1.7 metros. Con eso ya se tuviera el ejercicio resuelto, que era lo que nos pedía, la distancia media geométrica y el radio equivalente. Entonces, estos datos son importantes, siendo que sirven inicialmente para, lo llamaremos, que dependiendo las características de la red, vamos a utilizar prácticamente el diámetro medio geométrico y el radio equivalente para calcular. Ahora pasamos a otro de los componentes de la línea, que es la sustancia capacitiva. Esta es la diferencia de tensión entre conductores de una línea aérea, lo cual produce una carga en la superficie de sus conductores debido al efecto capacitivo con el aire. Asimismo, la diferencia de tensión de cada conductor con el plano a tierra provoca otra carga superficial superpuesta a la anterior. Esto produce el efecto capacitivo producido entre el conductor y el plano a tierra, ¿no? Si la tensión entre los dos conductores es variable en el tiempo, se produce una variación de carga con el tiempo que corresponde a la corriente capacitiva de la línea, siendo la constante proporcional a la capacidad. Entonces tenemos que la sustancia capacitiva, dependiendo cómo va variando en el tiempo, va variando, ¿no? Finalmente, la sustancia capacitiva se define como la inversa de la reactancia capacitiva, que esto va a ser igual a 1 sobre xc o es igual a omega por c, donde c, o esta componente capacitiva, esta es afectada por la diferencia entre los conductores y el terreno. Entonces, esto se puede considerar como la siguiente expresión. Tendríamos esta expresión que va a ser 0.0556 dividido entre el logaritmo natural de la distancia media geométrica entre el radio del conductor. Para una línea trifásica de doble circuito con varios conductores por fase, utilizaremos esta expresión para determinar C, que sería 0.055 por el logaritmo natural de la distancia media geométrica dividida entre el radio medio geométrico, ¿no? Que este es el radio equivalente definido anteriormente. Pues, como pueden ver, para poder determinar los cálculos, para poder determinar prácticamente los parámetros eléctricos, vamos a tener que sí o sí determinar estas distancias, que son importantes, siendo que estas afectan, bueno, son los que afectan prácticamente a la distancia de estos, afecta el cálculo de los parámetros eléctricos de la línea. La conducta es en paralelo, ahora pasamos a esto. Esto se debe a que existe una corriente de fuga entre los conductores y tierra. Estas se dan lugar a unas pérdidas de potencia. Esta corriente de fuga aumenta con tiempo húmedo y ante la presencia de contaminación. La conductancia es la inversa de la resistencia de aislamiento. Para las líneas de tensiones superiores a los 120 kilovolts, los valores de conductancia a considerar pueden ser estos para temporada seca, para un tiempo seco, para tiempo húmedo.
Acá ahora pasamos, esos son los parámetros que se consideran en el cálculo de líneas. Ahora vamos a pasar a lo que es la intensidad máxima admisible en conductores. Las densidades de corriente máximas en permanencia para los conductores de cobre, aluminio y aleación de aluminio se detallan en la siguiente tabla. Acá tenemos las diferentes secciones de conductores en milímetros de 10, 15, 25, 35, 70 milímetros, 95 milímetros, y ya que tenemos las densidades máximas admisibles por milímetro cuadrado, tanto para el cobre como para el aluminio y para las aleaciones de aluminio. Dado que normalmente para este tipo de líneas utilizamos los conductores desnudos, en su mayoría son una combinación entre el acero y el aluminio. Para obtener las densidades máximas de corriente es necesario utilizar un coeficiente de reducción para poder determinar más claramente este parámetro, que es la densidad de corriente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un conductor de 70 milímetros cuadrados, el cual es un cable de aleación de aluminio, tuviéramos que su densidad de corriente es de 3.3. Sin embargo, este cable no solo tiene una aleación de aluminio, sino que es un clásico cable de ACSR, o sea, es un cable de aluminio con alma de acero, y este tiene 7 hilos de acero y 30 de aluminio. Entonces, por lo cual ese 3.3 amperios por milímetro cuadrado tiene que ser afectado por este parámetro de 0.916 para obtener el valor, ya se puede decir, corregido de intensidad máxima admisible o densidad para este tipo de conductor. Ese ejercicio es un ejercicio que tenemos que hacer para poder determinar claramente si el conductor que estamos utilizando va a ser capaz de cortar la corriente que estamos, con la cual vamos a trabajar. Pasamos ahora a lo que es caída de tensión en régimen permanente. Para este apartado, para el cálculo de la caída de tensión de una línea trifásica, es necesario conocer los parámetros eléctricos, que fueron los que hemos visto hace unos momentos. Hablamos de la resistencia, de la reactancia inductiva, de la susceptancia capacitiva y la conductancia en paralelo. Con estos parámetros se aplican los circuitos equivalentes en función a la longitud de la línea. Acá vamos a tocar el primer punto, que son líneas cortas. Esto corresponden a líneas hasta máximo de 50 kilómetros de longitud. Para esto, la susceptancia capacitiva y la conductancia en paralelo van a ser consideradas despreciables, es decir, no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, el circuito equivalente para este tipo de líneas solo va a tomar en cuenta lo que es la resistencia y la reactancia inductiva, con lo cual vamos a hacer los cálculos para determinar finalmente la caída de tensión al extremo de la línea. En este caso se considera que la línea trifásica tiene una longitud L a la tensión compuesta de U1L, ¿no? En el extremo inicial de la línea y en su extremo final está alimentado por una carga de potencia P con un factor de potencia de cos phi, y la tensión de su extremo final será UL2, evidentemente debido a la caída de tensión. Por lo tanto, la caída de tensión tendrá la siguiente expresión, que va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por la longitud por la corriente por el coseno, por el factor de potencia, y esto multiplicado por la resistencia, la reactancia inductiva, y esto por la tangente del ángulo. Entonces, de esta manera podemos determinar y como se puede ver claramente, según este diagrama fasorial, vamos a obtener que en este tipo de circuito vamos a tener una tensión más pequeña. No es lo mismo tener por ejemplo, no siempre va a ser así, a veces hay condiciones cuando la línea está en vacío
o cuando la línea está tiene una carga muy capacitiva, es la tensión de salida o la tensión final es inclusive un tanto mayor que la tensión inicial, esto por las características que hemos estado viendo la línea. Entonces, a partir de esto, podemos obtener la corriente de la potencia demandada de la carga, donde tenemos la expresión característica de siempre, que es la potencia entre raíz de 3 por la tensión y el coseno y el factor de potencia. De la misma manera, podemos obtener la caída de tensión. Este valor de caída de tensión en voltios, si se desea volver a caída de tensión en porcentaje, lo único que hacemos es dividirlo entre la misma tensión, y de esa manera obtenemos la caída de tensión en porcentaje. Entonces esta expresión la volvemos a dividir entre la misma tensión, es decir, la elevamos al cuadrado, y de esa manera podemos obtener la caída de tensión porcentual que vamos a tener. Ahora tocamos lo que son ya la caída de tensión para líneas largas. Esto hablamos ya para corrientes de líneas, corresponde a líneas de más de 50 kilómetros. Para este tipo de líneas se considera que la mitad de la capacidad y la mitad de la conductancia están agrupadas en cada extremo de la línea, y el circuito equivalente se muestra a continuación. Entonces hablamos de que la capacitancia o la sustancia capacitiva y la conductancia van a estar tanto al inicio como al final, para determinar, para tener el circuito equivalente. Igualmente tenemos lo que es la resistencia del conductor y la inductancia y la reactancia inductiva. Entonces, la tensión al final de la línea va a ser calculado de la siguiente manera. Para hacer el cálculo vamos a definimos la impedancia y la admitancia en paralelo, con lo cual ya tenemos inicialmente lo que es la impedancia y la admitancia que van a estar estos en paralelo con la carga, y la impedancia en serie. Entonces, con este circuito resumido podemos ya determinar los parámetros que estamos buscando. Podemos determinar la corriente de la carga 2, que tenemos, que es la corriente que va a estar en la carga, que va a ser igual a la potencia dividida entre raíz de 3 por la tensión, por el coseno, por el factor de potencia, ¿no? Y finalmente vamos a tener que la corriente demandada por la mitad de la admitancia en el extremo final de la línea va a ser I2 multiplicado por U2 dividido entre raíz de 3 y por la admitancia dividida entre 2. De esa manera vamos resolviendo. También podemos hacer la sumatoria de corrientes. Podemos obtener la caída de tensión en base a la impedancia en serie. Y la tensión al extremo inicial de la línea sería la caída de tensión más U2, tendríamos la tensión inicial, donde la variación de la tensión o la caída de tensión va a estar definida por la raíz de 3 por la corriente de la carga multiplicado por este componente que es la admitancia dividido entre 2. Entonces, de esa manera igual podemos ir obteniendo los diferentes valores. Prácticamente es resolver el circuito que tenemos con las ecuaciones características de circuitos, con lo cual igual podemos obtener la potencia 1 y las corrientes. Entonces, al final de todo esto, la potencia máxima a distribuir para no superar un porcentaje de caída de tensión va a ser igual a la caída de tensión porcentual multiplicado por la tensión elevada al cuadrado dividido entre la longitud por la resistencia por la reactancia inductiva por el tamaño del ángulo por 100. Entonces, de esa manera podemos determinar cuál es
resistencia que necesitamos para no superar el porcentaje de caída de tensión. Acá algo que estábamos comentando antes, el efecto Ferranti, con una línea alimenta cargas capacitivas, el ángulo de la corriente en la carga está adelantado, por lo cual provoca que la corriente esté en adelanto respecto a la tensión. Es lo que tenemos, digamos, el siguiente. Entonces, esta corriente que circula a través de la impedancia en serie de la línea provoca una caída de tensión que da lugar a que la tensión en el extremo de la línea final sea mayor que el extremo inicial. Un efecto similar, esto se produce cuando la línea funciona en vacío. Entonces, y yo pude vivir esto ni siquiera con líneas de transmisión. Normalmente esto ya se compensa con diferentes reactores y elementos especiales que se tienen en las subestaciones. Pero yo pude ver este tipo de comportamiento en líneas largas también de líneas de media tensión en 34.5, en la cual por las mismas, esto se debía a que teníamos líneas demasiado largas y aparte la potencia o le llamaremos el consumo era demasiado bajo. Podríamos decir que prácticamente la línea funcionaba en vacío. Es por eso que se produce este efecto Ferranti y cuando nosotros hacíamos, bueno, acá en el tema regulatorio, siempre te piden te sortean puntos y verifican cómo está la calidad de energía, ¿no? Entonces, en esta zona teníamos pues una tensión muy ideal. Se podría decir que a pesar que estábamos lejos de la ciudad, a distancias considerables, con baja carga y todo, teníamos tensiones dentro de los parámetros de calidad. Entonces, esto se produce también en líneas largas con una carga baja, ¿no? No se pueden ver en. Acá hablamos sobre las pérdidas por efecto Joule. La pérdida de potencia que circula una corriente en la línea trifásica es lo que ya hemos visto. Esta fórmula ya hemos visto anteriormente, la pérdida de potencia en la resistencia en serie. Tenemos que esta es igual a veces la corriente al cuadrado por la resistencia y la longitud de la línea. Para líneas con carga conectada en el extremo línea se puede obtener mediante la siguiente expresión. Entonces acá hay la potencia. En este sentido, la pérdida de potencia se puede expresar como una pérdida relativa entre la potencia entregada por la fuente de alimentación y la potencia que llega a la carga. Esto medido en porcentaje por kilómetro de línea. Entonces acá podemos tener que la diferencia o la caída o la pérdida de potencia va a ser igual a la potencia multiplicado por la resistencia por la distancia dividido entre la tensión al cuadrado por el coseno de potencia al cuadrado y esto multiplicado. Entonces acá tenemos una gráfica de cómo va a ir variando esto respecto a las pérdidas de potencia, o van variando según va incrementando el conductor. Entonces, para líneas de transporte, esta pérdida de potencia se suele limitar al 3% por kilómetro de línea y para líneas de distribución hasta un 5%. Entonces, esto se tiene que ir trabajando y ver cómo va variando, ¿no? O sea, se puede ir graficando esto. Acá tenemos lo que es las pérdidas por efecto corona. Esto se debe si un conductor de una línea aérea tiene un potencial lo suficientemente alto para producir un campo eléctrico en superficie igual o superior a la rigidez dieléctrica del aire, se producirán pequeñas descargas en el aire denominadas descargas corona. Estas descargas producen pérdidas de potencia y perturbaciones radioeléctricas. Las descargas corona son visibles en la oscuridad como un resplandor blanco azulado alrededor de los conductores y los herrajes que se tienen. Aquí se tiene un ejemplo de cómo se comportaría el efecto corona, cómo sería esta pérdida.
donde prácticamente se produce por cuando se vence la rigidez dieléctrica del aire, ¿no? En las descargas. Las descargas coronas producen una degradación en los aislamientos de los materiales compuestos, ya que producen la aparición de ozono y óxidos nítricos, que en presencia de humedad forman este ácido nítrico. Esto da lugar a un oscurecimiento de la superficie y haciendo que el material pierda elasticidad. Y también pierde propiedades hidrofóbicas, que son características que permiten a estos materiales ser unos buenos aislantes en entornos de alta contaminación. La tensión eficaz que aparece a este efecto corona se denomina tensión crítica de inicio de las descargas tipo corona y se obtiene de acuerdo a la expresión siguiente, la cual, como pueden ver, igual considera las distancias medio geométricas, radio medio geométrico también. Tenemos que este tipo de pérdidas, MC es igual a 1 para superficies lisas y toma valores entre 0,83 y 0,87 para conductores de alambres. Perdón. MA toma 1 para tiempo seco y 0,8 para tiempo lluvioso. Después tenemos otro phi, que es la temperatura ambiente en grados Celsius. H es la altitud media de la línea en metros, para poder determinar todos los valores. R es el radio del conductor, DMG es la distancia media geométrica entre fases, que ya lo vimos, y RMG es el radio equivalente, radio medio geométrico, ¿no? Que igualmente vimos. De esa manera se puede calcular esta tensión eficaz que aparece, que es la que considera el efecto corona. Existirán estas pérdidas siempre que la tensión crítica de aparición del efecto corona en valor eficaz sea inferior a la tensión eficaz fase neutro, es decir, a la línea, ¿no? La potencia corona va a ser, tenemos una fórmula para poder determinar. Se refieren a los kilovatios por kilómetro y se refieren a pérdidas por fase. Entonces, con esta expresión, con esta fórmula, podemos determinar las pérdidas por efecto corona. Y con esto estaríamos terminando ya este segundo tema. Realmente tenemos varios conceptos, dónde trabajar y cómo trabajar, para lo cual he subido ya a la plataforma de Classroom un ejercicio que se describe a continuación. El ejercicio prácticamente es similar al anterior que hemos visto en la parte del esquema. Lo llamaremos un armado tipo E-13/2. Este tipo de esquema o armado tipo. Esto es en la Unión Europea. Entonces, para una línea trifásica doble circuito de 69 kilovolts de tensión nominal, con apoyos de celosías según la UNE y armado tipo E30, enlaza una subestación con una industria situada a 30 kilómetros de distancia. La potencia prevista para la industria es de 20 megavolts amperios con un factor de potencia 0,9. Entonces, para esto nos pide que calculemos. Bueno, también nos da las características del conductor que ya teníamos. El conductor a emplear es el tipo LA180 y se considera como máxima temperatura de funcionamiento normal de la línea 85 grados Celsius. Se solicita resolver o qué es lo que se requiere. La primera pregunta, ¿se supera la máxima caída de tensión permitida del 6%? Entonces hay que calcular inicialmente la caída de tensión y ver si esta está o no dentro del 6%.
¿Qué potencia puede distribuirse como máximo atendiendo el criterio máximo de caída de tensión? Entonces, para eso tenemos que utilizar la fórmula, ¿no? Que hemos estado viendo, la potencia máxima a distribuir. Entonces, para eso tenemos que calcular los diferentes parámetros de resistencia y reactancia inductiva. Bueno, ya tenemos en cuenta, bueno, primer punto antes de pasar, son 30 kilómetros, vamos a utilizar lo que es solo los cálculos para líneas cortas. Otro punto que nos piden, ¿qué potencia puede destruirse como máximo? Atendiendo la caída máxima de tensión, 6%. Si toda la potencia fuera de carácter resistivo, ¿cuál sería la máxima potencia que podría distribuirse bajo el criterio de máxima caída de tensión? Entonces, estos dos ejercicios son muy similares. Aquí hay que utilizar como entrada de la variable de la ecuación el 6%. Acá lo mismo, ya teniendo en cuenta una línea totalmente resistiva. Después nos pide cuál sería la máxima longitud de línea para distribuir los 20 megavolt amperios bajo criterio de máxima caída de tensión. Entonces esto hay que utilizar la misma ecuación y ver cuál va a ser, bueno, hay que despejar nada más para obtener la longitud máxima para el que podemos llegar a distribuir con los 20 megavolt amperios. ¿No ve? Acá dice, si supera el 3% de pérdida se distribuye la potencia máxima. Y finalmente se supera la máxima intensidad, me dice, cuando se suministra 20 megavolt amperios. Entonces, para esto hay que utilizar para serles sincero, hay que utilizar casi todo hemos ido tocando, obviamente, de manera superficial. Y este ejercicio es el que nos va a ayudar a comprender, eh, eh, comprender de mejor manera todas estas ecuaciones para el cálculo de la línea. Esto ya está colgado en la plataforma de Classroom para que la puedan trabajar, lo puedan resolver. Y bueno, la siguiente clase ya la voy a explicar un poco mejor el ejercicio para que también puedan presentar el ejercicio. No es que sea tan complicado, pero sí son algunos conceptos que manejar. Eh, de todas maneras, si tienen dudas, si tuvieran dudas, bueno, para que no tengamos dudas, realmente lo voy a explicar de manera de ir resolviendo un poco el ejercicio el día lunes. Y la idea es que este ejercicio lo puedan presentar según está programado para el día 2 de septiembre hasta las 18 horas. Esto lo tienen que presentar por la plataforma de Classroom. Eh, los que no están todavía en la plataforma, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp nuevamente. El vínculo de invitación para que puedan conectar a la plataforma de clase y bueno, y puedan acceder tanto al material como al acceso para los trabajos. Para serles sincero, en el método de calificación se van a tomar en cuenta los trabajos que se les den, la participación que se tengan y bueno, el proyecto final y la evaluación. Aparte de este trabajo, se les va a dar un trabajo más para que lo vayan viendo. Y finalmente ya tendrían el proyecto final y la evaluación final para resolver. No sé si tienen alguna duda. Sí, claro que sí, ahora mismo les comparto un Excel. Un archivo.
Lo voy a pegar tanto en el WhatsApp como en la carpeta de la clase, la carpeta compartida de la clase. Entonces, por los dos lados lo van a poder ver. Entonces, antes de despedirnos, por favor, les pido que completemos encuesta diaria. Si no tienen otra consulta o algo más. ¿No? Ya, entonces, por favor, si pueden completar la encuesta. Ok, gracias, Ahmed. La encuesta diaria. Buenas noches. No me aparece la encuesta, perdón. ¿No te aparece? Bacana. Ya todos han completado prácticamente la encuesta. Esperemos un momentito, a lo mejor ya ¿Estás por celular o por...? Mm, Sí, por celular. Tal vez si lo mueves, tal vez aparece por ahí en el celular, no estoy seguro cómo funciona eso. No da, ¿no? Ya, no te preocupes, gracias Sí, Luis. no te puedo. Ok, ya. Si no tienen alguna otra consulta, nos vemos directamente el lunes a las 7. Ya vamos a ver el otro tema más, que es ya el tema de cálculos mecánicos. Ya para esto, creo que el tema nos va a tomar unos 2 clases, tanto largo, un poco más tedioso, como para lo que era líneas de distribución. Hay algunas consideraciones más que hay que tomar. Obviamente va a tener, no, o sea, sigue teniendo semejanza, ¿no? Hay fórmulas que vamos, y ya las hemos visto, que las hemos trabajado, pero lo vamos a ir viendo este tema. Yo creo que unas 2 clases nos va a tomar, vamos a hacer un ejercicio también para que para entender mejor y, bueno, más que todo es manejar los conceptos que tienen, ¿ok? Si no tienen otra consulta, muchas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos directamente el lunes. Hasta el lunes, Inge. El lunes, Nelson, que descansen. Ya, muchas gracias. Hasta el lunes.
Sí.